hermano en la fe, que la paz de nuestro Señor Jesús esté con todos ustedes. Estaba entregando la vida de Pablo, de Shaul Pablo, aquel que conocemos por el apóstol a los gentiles. Vimos distintos temas en la vida de él, cómo conoció a Jesús, cómo se le fue revelado al Mesías, cómo él comienza su ministerio, cómo hace sus viajes a distintos lugares, en Asia, Asia Menor, en Grecia, hasta cuando él es llevado a Roma. Dentro de su doctrina, quiero rescatar porque es las cosas que a nosotros, los cristianos evangélicos, nos divide. Hay tres ramas en lo que creemos, ¿verdad? Eh, Están los unicitarios, están los trinitarios y están aquellos que, como yo, eh, creemos que hay un solo todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y todo lo que en ello camina y vive, eh, y no hay más que uno solo. Porque no hay Trinidad, como vengo diciendo, y como Pablo eh, me está, mm, me está escribiendo y me está haciendo saber en sus distintas cartas que no hay tres, sino Pablo lo hubiera dicho en sus epístolas, en su mensaje. Quiero que rescaten el mensaje que Pablo hace en Antioquía, eso lo van a encontrar en el libro de los Hechos. Allí él se expresa, siempre Pablo viajó a distintos lugares, pero donde estaban los judíos. Los judíos habían sido esparcidos por las naciones. Eh, Recuerden que también se habían perdido las 10 tribus de Israel y que ellos no habían desaparecido, estaban mezcladas con las naciones, los asirios, cuando ellos los llevan cautivos, entonces ya ellos no les permiten regresar a esos judíos. Y entonces solamente vinieron los que estaban en Babilonia, que habían sido llevados por Nabucodonosor. Pero recuerden que en la época de Ciro, ellos vuelven, en la época de Nehemías, ellos vuelven a, a reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Entonces había muchos judíos en la diáspora y donde Pablo hace todos sus viajes. Eran sinagogas donde entraba Pablo y donde Pablo discutía con los judíos, con los hebreos, porque eso no se le había revelado como se le había revelado a Pablo, que Jesús era el Mesías prometido por Dios a través de todos sus profetas. Aún desde el Génesis vemos que la línea de las Escrituras está trazada con un solo propósito: hacer conocer al Mesías Redentor, al hermano Redentor que iba a redimir a todos sus hermanos. Entonces Pablo menciona que hay un solo Dios y que el Dios que conocieron nuestros padres era uno solo, no habían tres, hermanos míos. Esto quiero realmente que son tiempos difíciles, hermano mío, que corrijamos nuestros errores, porque no vamos a tener excusa cuando estemos en su presencia. No vamos a tener excusa porque cuántos hermanos hay en el mundo entero como yo y como también los hermanos hebreos te están diciendo.
que hay un solo Dios, que Él no tiene Dios al lado de Él, que es el único. No hay dos dioses al lado de Él, no hay uno solo. Él es el soberano. ¿eh? Aunque haya, dice Pablo, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra, muchos dioses y muchos señores, para nosotros solamente hay un solo Dios y es el Padre. Entonces Pablo me deja muy claro, hermano mío, me deja muy claro que Dios es uno, que no hay Trinidad en Dios. Eso quiero que te lo saques de la cabeza. Quiero que esa venda de la iglesia romana con Constantino allá en el año 325, en el concilio de Nicea, ahí comenzó a aparecer la Trinidad, porque ellos tenían muchos dioses. Entonces no quisieron dejar de afuera sus dioses. Si ustedes ven la Trinidad egipcia, la Trinidad griega, hay Trinidad hasta budista, hermano. ¿Ustedes se creen que la imagen de María sujetando a ese niño en los brazos creen que es de la Iglesia Católica o que creen que es María? No vean religiones hindúes y egipcia y de los distintos pueblos y verán que es la misma imagen. Tal vez con un rostro distinto. Los hindúes con su rostro, con su característica física, pero en realidad son los mismos. Entonces, hermano mío, ¿qué te decía Pablo? Que no hay Trinidad. Pablo no predicó Trinidad, no enseñó Trinidad. Vaya al discurso, el primer discurso que hace Pablo ante los judíos en Antioquía. Ve ahí cuáles son las enseñanzas, la base de su doctrina, de sus enseñanzas, y verán que allí no hay tres personas. Él dice, el Dios de nuestros padres. ¿Y cuántos Dios tenía Israel? ¿Tres? No, hermano, uno. Shema Israel, Adonai Elohim, ese Echad, uno. Oye Israel, el Señor el Todopoderoso es uno. Entonces vimos distintos temas, que los gentiles no debían circuncidarse, que hay un solo Dios y que quien murió y el Padre le resucitó fue Jesús y por medio de él se alcanza el perdón de pecado. Ese es el mensaje que Pablo llevó a distintos lugares donde él viajó y siempre a las sinagogas judías, porque allí él era hebreo de la tribu de Benjamín y él podía perfectamente entrar en la sinagoga, no era expulsado, si bien en muchas ocasiones fue expulsado porque por predicar que Jesús era el Mesías. Ese fue el gran conflicto que tuvo Pablo con los hebreos. Ellos no reconocían que Jesús era el Mesías prometido de tiempos antiguos por Dios a través de todos sus profetas, entre ellos Moisés. Hermanos, estábamos viendo el libro de los Hebreos, la carta que él escribe a los Hebreos. Y allí corregimos el error donde dice, voy a volver atrás un poquito para que podamos llevar el hilo de esta conversación entre ustedes y yo. Y es el punto que a nosotros nos divide y que muchos toman este versículo para sostener que hay una Trinidad. Dice, y precisamente el versículo que divide dice, tu trono, oh Dios, dice la Reina Valera,
tu trono, oh Dios, por los siglos. Vamos a empezar desde el 7 para que quede claro. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido a la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, más que a tus compañeros. Entonces, este es un texto que se saca de los Salmos de David, el Salmo 45. Ustedes van a encontrar allí el Salmo 45. Y Pablo hace mención de esto, porque Pablo era un instruido en las escrituras sagradas, pero no las cartas de ellos, no las cartas de los apóstoles, eran las escrituras que se habían escrito en la antigüedad, la que había escrito Moisés especialmente, sus 5 libros, lo que habían escrito los profetas como David, lo que habían escrito de los profetas también como Isaías, que lo mencionan en el versículo, en el capítulo 53. Como lo hace Jeremías, como lo hace Ezequiel. Y vino y ahí un profeta dice, y se sentó el anciano de día, y los libros fueron abiertos. Y yo veía en la visión de la noche que venía uno en la nube, en una nube. Lo vi como el Hijo del Hombre, y lo hicieron acercarse al anciano de día, y se le dio toda potestad. Vea que se le dio toda potestad, porque ese anciano de día era Dios. Y ese Mesías que veía el profeta, ese Hijo del Hombre, era nuestro Señor Jesús, que iba a venir como nosotros, que fue 100% hombre, que fue semejante a todos sus hermanos, porque debía redimir a los hermanos, porque esto lo había escrito Moisés, porque quien debía redimir era el hermano mayor, o un pariente cercano. Allí en el libro de Ruth ustedes tienen bien claro, si ustedes estudian el libro de Ruth y lo leen atentamente, allí verán qué es redimir. Es volver a rescatar lo que el pariente había perdido. ¿Y nosotros qué habíamos perdido en el Edén? ¿Qué es lo que dice la Escritura que perdimos en el Edén? Perdimos el derecho a vivir para siempre. Ese derecho había sido arrebatado por Satanás. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, cuando Adán desobedeció a Dios, cuando él se olvidó de lo que Dios le había dicho, no tomarás de este árbol. Ahí lo figuran como como un árbol, pero realmente no es un árbol. No es un árbol, no porque comamos un árbol vamos a morir por siempre. No, hermano, él comió de Satanás. Él comió de Satanás, comió de las enseñanzas. Satanás lo hizo trompezar y él le creyó más a Satanás que a Dios. Entonces, hermano mío, no existe Trinidad. Pablo en ningún momento habla de Trinidad. El bautismo correcto es en el nombre de Jesús, como vengo diciéndole. Y que Jesús era el Mesías, ese fue el mensaje, que Dios había levantado de los muertos a Jesús, porque Él había sido designado para ser el Mesías Redentor. El primero en levantarse de los muertos para vivir por siempre. Porque esa era la promesa que Dios había dado a Adán.
él iba a vivir para siempre, que no iba a morir. Pero Adán pecó, no le creyó a Dios. Entonces tenía que venir uno de sus hermanos a redimirlo. Y Jesús es nuestro hermano, por eso nos ha redimido. Nos ha redimido. Nos ha redimido, ha vuelto a obtener la vida que habíamos perdido, el vivir por siempre. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y entonces Él es el primero y es el rey, porque el reinado le corresponde al hermano mayor. Entonces por eso Él es nuestro rey. Se le debe dar pleitesía, se le debe honrar al Hijo, claro que sí, que se lo puede honrar, pero no se lo puede poner por encima del Padre. Jesús no se lo puede poner por encima del Padre. En el Salmo 2, David escribe, honren al Hijo, honrenlo, denle pleitesía, pero nunca dice que Él lo adoren como Dios. No, hermano. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre de Jesús, porque Él es ahora y en este momento, está ocupando lo que ocupaba Aarón. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote del linaje de Melquisedec. Según la tradición judía, en algunos escritos que ellos tienen, el rey Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, porque el hijo de Noé vivió más de 500 años y cuando Abraham estaba vivo, Sem aún vivía. No, ahí hay un inconveniente porque dice sin genealogía. Claro, nunca había habido rey, nunca hubo rey. Antes del diluvio y después del diluvio no se conocía rey, no se conocía linajes reinados, ni de madre ni de padre. Pueblo rebelde y contradictor. Y en otra parte, otro profeta también vuelve a decir, ¿acaso te he pedido sacrificio por tu incredulidad, por tu cabeza dura, como el profeta decía, como tu servicio? Allí ya habían cometido abominación delante de Dios cuando ellos hicieron ese becerro de oro y le adoraron y hicieron sacrificio para eso. Entonces Dios los entregó, pero de ninguna manera Dios pidió sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Que humilles tu corazón, que le busque, que hagas el bien, que no hagas el mal a otra persona. Si esas cosas haces, ¿te irá mal? No, hermano, no, amigo, te irá bien, dice, te irá bien. Prosperarás en todo lo que hagas. Hermanos, según estas cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, otra vez vuelve a repetir, porque testimonio se debe tomar 2, 3 testimonios, como está escrito. En boca de 2 o 3 testigos consiste toda verdad. Y es lo que hoy, aún los jueces que tenemos hoy, vean que siempre tienen que haber testigos. Si bien son los que están presentes o los que han escuchado. Entonces acá vuelve a repetir, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Quita lo primero para establecer esto último. Quita estas cosas, quita estos sacrificios, ya quítalo. Y no es que lo quitó Dios, no es que quitó estas cosas Dios, porque usted cree que el templo fue destruido. ¿Por qué cree usted que el templo fue destruido? ¿Y por qué usted cree que va a haber nuevamente sacrificio en el tercer templo? No lo va a haber. No va a haber más sacrificio. Vea que destruyó el lugar donde se debía hacer sacrificio. Porque está determinado que en el único lugar donde pueden hacer sacrificio es en Jerusalén. No pueden hacer sacrificio en otros lugares que no sea Jerusalén. Entonces, hermanos hebreos, sueñen ustedes con que van a reconstruir su templo y van a volver a hacer sacrificio, porque no habrá tal sacrificio, porque esos animales ya no van a poder quitar el pecado del mundo. Sueñen, hebreos, sueñen con su templo. No va a haber tal templo para hacer sacrificio y hacer mortandad de animalitos que no pueden perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado es Dios a través del sacrificio de su Hijo, el Mesías prometido, que tenía que venir a redimir a sus hermanos. Tenía que venir a redimir sus hermanos como lo había escrito Moisés. Cuando alguien perdía o vendía o tenía la necesidad de vender, tenía que venir o el hermano o un pariente cercano a redimir, a volver a comprar eso que su hermano había vendido. Y nosotros en Adán habíamos vendido la vida eterna. Por medio de Jesús, hoy Dios nos otorga una vida eterna. Ese es el hilo de oro en todas las escrituras. No hay otro sacrificio. No hay otro cordero. No hay otro toro. No hay otro chivo. Ya el cordero perfecto fue sacrificado en los montes de Israel, en los montes de Jerusalén. Ese es el que quita el pecado del mundo. Él es la sangre preciosa. Esa es la sangre preciosa derramada para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, que Dios, el Eterno, el Poderoso, derrame bendiciones sobre ti para que tú puedas comprender que el único que perdona pecado es el Todopoderoso a través del sacrificio que su Hijo amado padeció. Que el Eterno te bendiga. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Él es el Rey sobre todo sus hermanos. Y esto es lo que Pablo en las distintas cartas y Pedro en sus discursos, que no hay nadie más que deben creer en el Mesías prometido. Él vino como el siervo sufriente, como el cordero sufriente, pero he aquí que viene como el león de la tribu de Judá, a poner y a juzgar a todos sus hermanos. Él es el león de la tribu de Judá, que será juez
porque Él, junto a sus profetas y junto a sus discípulos, se sentarán y juzgarán al mundo entero. Y será el rey sobre sus hermanos, y el Todopoderoso mirará desde lo alto. Hermano, que Dios te bendiga. Voy a dejarte una un hermoso himno instrumental, unos segunditos. Recapacita con esta bella melodía, recapacita. Vuélvete a los caminos. Paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Volveos a las sendas antiguas. Volveos a lo que aquellos hombres que padecieron dejaron plasmado en sus escritos para que nosotros pudiéramos encontrar el rumbo que nos lleva a un solo lugar, a ese reino celestial que Él nos tiene preparado. Hasta pronto.